compartirles. Una breve descripción sobre cómo la organización, sobre cómo es la organización operativa base que genera toda esta estructura. Yo, si me permiten, me voy a mover de este lugar. Entonces, ¿cómo es la organización operativa básica para poder cumplir con el mandato de trabajar en ambientes con muy alto nivel de exposición a las múltiples y variadas amenazas con las que debe trabajar Naciones Unidas? El segundo objetivo es compartir la introducción metodológica que utilizamos para poder llegar a la elaboración de esos protocolos de seguridad que plantea el título original, para poder operar en esas zonas. Y la última es una aproximación a esa metodología, a esa evaluación de riesgos críticos, porque si hablamos de territorios de conflicto, alguno va a decir, no se puede trabajar ahí, o hay alguna limitación. Por supuesto que las hay, pero nosotros tenemos las herramientas, o creemos tener las herramientas para poder avanzar y para poder trabajar en esos territorios. Entonces, la evaluación de riesgos críticos que se emplean en las zonas de operaciones de conflicto y que derivan en esos protocolos de seguridad. Entonces, esos son los tres objetivos que yo me propuse para compartirles en la tarde de hoy. Espero que sea de interés. Antes de avanzar en el tema específico, los desafío a todos, o nos desafiamos en saber qué tiene la ONU o qué cosas hace la ONU acá en México, porque entiendo que la mayoría son alumnos o son ciudadanos mexicanos. Entonces está bueno que si yo me paro acá y después de lo que han leído y que me nombraron como algo de la ONU, sepan qué hay de la ONU acá. Estos son los temas generales que maneja Naciones Unidas en el ámbito global. Esos son los temas más comunes: educación, igualdad de géneros, salud, refugio, seguridad, erradicación de la pobreza, cambio climático, desarme, Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Estos temas, Naciones Unidas los gerencia en la mayoría de los países, pero muchos de esos países son escenarios en conflicto. No es lo mismo hablar de educación en un país que tiene su estructura educativa armada que hablar de educación en lugares donde hay serias dificultades para que las personas, tanto el educador como el educando, pueda llegar a un lugar para digamos así, para conseguir el cometido de la educación. ¿Por qué? Por circunstancias de riesgo o desafíos de conflictos. Esa es nuestra estructura. Es una estructura grande, no se la pongo ahí para que la lean, simplemente para que vean lo general. Y ahí en esa flechita roja nos encontramos nosotros. Esa es nuestro Departamento de Seguridad de Naciones Unidas. Dependemos directamente de la Secretaría General de la ONU. Nuestra sede básicamente está en Nueva York. ¿Qué hace Naciones Unidas por la justicia y la paz? Básicamente el tema de las operaciones de mantenimiento de la paz. Acá a mí se me ocurrió señalizar o marcar que se está trabajando en 15 misiones, son 4 continentes. Para que tengan una idea, no tengo un puntero para marcarles, pero ustedes lo pueden ver ahí. Son 114.830 personas sobre el terreno, es de todos los países, es sumamente importante. Y de este lado, del lado izquierdo de la pantalla, se me ocurrió marcarles en rojo donde hay participación de México, ¿no? Es importante saber que México hace un gran aporte para estas actividades. Y ahora, hace poco empezó a retomar el empuje en esta actividad tan importante para la humanidad.
Naciones Unidas acá en México tiene 25 agencias, fondos y programas, se las presento. Somos un sí se puede en la pantalla. ¿Sí? ¿Vos crees que se puede en la pantalla? Es me dicen que es especial. ¿Se puede? Eso me dijeron, pero no sé. No, en las pantallas es medio difícil, pero no se preocupen, ¿eh? No se preocupen. Es que hay uno especial que tienen aquí para eso. Para esas pantallas. Bueno, acá tenemos 25 agencias, fondos y programas que cada una tiene un mandato especial. Yo se las presento, están ahí. Obviamente que no todos somos conocedores de los que implican cada uno de sus emblemas, pero para hacer un rápido recorrido, tenemos la Oficina de Droga y Crimen, la Oficina de Asuntos Inmunitarios, la Oficina de Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que es ONUDI, que está acá arriba, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el Centro de Información de Naciones Unidas, el CINU, está la Oficina Regional de la OASI, la Organización de Naciones Unidas para la Aviación Civil, que es la oficina que maneja todos los temas regulatorios y de políticas aeroportuarias alrededor del mundo. Está la oficina regional acá en México. Ese loguito con la estrellita de Naciones Unidas es la Organización Mundial de Meteorología, que también tiene personal trabajando acá. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, como les digo, Derechos Humanos, la UNESCO. Obviamente, como no va a estar UNESCO acá en México si se levanta una baldosa y hay un monumento histórico, se cae alguien en la calle y se lastimó con algo que es de 1500, o sea, no sé. Pero bueno, eso es lo que está acá. Y la que está arriba con un recuadro rojo es UNDSS, de la cual yo soy la cabeza de oficina. Bien. Hablamos de la cabeza de oficina y somos en parte gran responsables de poder administrar la logística operativa de seguridad en los lugares de riesgo y no de riesgo. Pero les quiero presentar cómo estamos organizados para poder llegar a lo que queremos llegar, ¿no? Que es a redactar los protocolos. Tenemos un mensaje muy especial. Nuestro lema es protegiendo a las personas que trabajan por un mundo mejor. Nosotros creemos que todas esas agencias, fondos y programas que recién les mostré son personas que están haciendo una ayuda, un aporte especial a los países donde deben trabajar. Entonces acá les voy a compartir un poco de nuestra estructura para que ustedes la puedan entender. Nuestra misión es proporcionar liderazgo, apoyo operacional y supervisión del sistema de gestión de seguridad de las Naciones Unidas y permitir la conducción más segura y eficiente de las operaciones que realizamos en el terreno. ¿Cómo nacemos? Primer punto importante. Después del 11 de septiembre, todos saben, es una fecha tremendamente importante y doliente también para la humanidad, obviamente para los Estados Unidos, pero es un momento clave para Naciones Unidas también. A partir de ese momento, la organización empieza a percibir y a detectar y a comprobar que ya la bandera celeste con el logo blanco de Naciones Unidas, que normalmente había considerado que era como un chaleco de fuerza, que era como un chaleco protector, dejó de serlo. Y a partir de ese momento nosotros, con la organización, empezó a ser víctima o a identificar amenazas directas sobre la organización. El punto culminante de eso se dio el 19 de agosto, acabamos de conmemorar 15 años de esa fecha, 19 de agosto, estamos a 29, fue el ataque en el año 2003 a la misión de Bagdad, donde fallecen 22 colegas. En ese momento,
la estructura de seguridad de Naciones Unidas era una estructura descentralizada con varios organismos dedicados a distintas cosas bajo el paraguas de seguridad. Bajo el mandato de seguridad existían diferentes ramas para atender los temas de seguridad. Una de esas ramas se llamaba UNSECOR, United Nations Security Coordination, que era la rama donde yo me incorporé allá por el año 2000, 2001. Pero después habían otras ramas como el Security Safety Service, ahora se los voy a mostrar. Después de estos acontecimientos tan importantes, especialmente después del acontecimiento del año 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas decide crear al Departamento de Seguridad de Naciones Unidas como una dirección dependiente directamente de la Secretaría General, con una autoridad como Undersecretary General, con una autoridad como el resto de las agencias, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas. Nos convertimos en otra agencia más de la ONU para poder tener una injerencia y un poder en términos de políticas que sea determinante para el cumplimiento de las operaciones. Entonces, acá está básicamente la resolución de la Asamblea General y ahí es donde se decide unificar a todas las actividades de seguridad, incluyendo las actividades de seguridad que se desarrollan en las operaciones de mantenimiento de la paz. Son todas responsabilidad del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas. Nuestra fecha de nacimiento es el 1 de enero del 2005. Así que no somos tan viejos, pero ya hemos ganado mucha experiencia. Y por supuesto que la experiencia anterior también ha sido tremendamente importante para nosotros. ¿Cómo ejecutamos nuestra misión? ¿Cómo ejecutamos nuestro mandato? Ahí hay algunas cosas que pueden servir de guía. Coordinamos las respuestas ante las amenazas y las emergencias. Aplicamos efectivamente las técnicas de evaluación de riesgo, que es uno de los temas que vamos a hablar un ratito acá. Desarrollamos e implementamos políticas y procedimientos de seguridad. Ahí están los protocolos a los cuales vamos a llegar. Y monitoreamos el cumplimiento de las políticas de seguridad dentro de la organización. Y implementamos centralizadamente el entrenamiento y el reclutamiento de las personas. Más de uno acá habrá escuchado hablar de certificaciones CPP, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un montón de certificaciones de todo índole. Naciones Unidas tiene su propia certificación, ¿sí? Y antes de empezar a trabajar, uno tiene que certificarse para poder iniciar con su función. Les comparto un poco nuestra organización. Por supuesto, el Subsecretario General de Naciones Unidas, Secretario General Adjunto. Tenemos 3 divisiones muy importantes. La División de Servicios de Seguridad, esto está traducido al español, obviamente. La División de Operaciones Regionales y el soporte, servicio de soporte en el terreno. Pero yo les pongo las flechas en las cosas que me importa que ustedes pongan atención y que después yo lo voy a resaltar especialmente. Tenemos ahí a nivel sede, esto es a nivel sede, una unidad de análisis de riesgo que maneja los estudios y los análisis que a nivel país se ejecutan o ad hoc, según la situación del territorio, pueden realizar. Y según la complejidad de la zona de operaciones, esa unidad de análisis de riesgo y amenaza puede realizar ad hoc actividades operativas para determinar los niveles de riesgo. Obviamente esa unidad tiene una gran participación en los lugares de alto nivel de conflicto. Después estamos divididos en escritorios o desk que cubren absolutamente todo el mundo. Yo le puse en rojo porque dependo del desk de América Latina y Europa, pero hay distintas unidades que se las voy a mostrar ahora. Y por último,
Las operaciones en el terreno, ¿cómo se hacen? En mi caso personal, yo estoy en este nivel, ¿sí? México tiene una oficina en este nivel. Espero que puedan entender un poquito, es algo complejo. Acá lo que he hecho es agregarle un poquito las partes que tiene la división de servicios de seguridad y el servicio de soporte técnico. Todo esto es nuestra estructura de seguridad para poder operar. Este es el árbol que sostiene a las frutas que operan en las distintas actividades que realiza Naciones Unidas. Les voy a mostrar otro poquito más en detalle la estructura que tenemos a nivel país. Eso es lo que tenemos acá. Existe un coordinador residente del sistema de Naciones Unidas. Ustedes saben muy bien que Naciones Unidas no tiene la figura de un embajador en los países. No somos una embajada. Lo que sí tenemos es que la persona más senior de todas esas agencias, fondos y programas que yo les mostré es el coordinador residente. Es quien tiene la delegación del secretario general de Naciones Unidas para expresarse o manifestarse en nombre de la ONU. ¿Sí? El resto se puede manifestar y expresarse en nombre de su propia agencia, fondo y programa. Representante de UNICEF puede hablar en nombre de UNICEF. El representante de Derechos Humanos lo puede hacer en nombre de la Oficina de Derechos Humanos. Pero el que puede expresarse en nombre de la ONU como tal es el coordinador residente. Y a su vez esa persona es el oficial designado en términos de seguridad. Es la más alta autoridad de Naciones Unidas dentro del país. En este caso particular coincide que es el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tenemos un departamento de seguridad que tiene un director general o un asesor de seguridad, que en este caso lo represento yo. Tenemos un equipo de país, un Security Management Team, que son todos los jefes de agencia de esos dibujitos que yo les mostré, de esos logos que yo les mostré. Están representados ahí cuando se discuten asuntos o se toman decisiones que tienen que ver con la seguridad. Tenemos 2 coordinadores de seguridad en la oficina. De hecho, uno está conmigo acá, mi colega Daniel Álvarez. Y tenemos una estructura para cada agencia, fondo y programa de puntos focales por temas de seguridad, que no son personal profesional de seguridad, pero sí son funcionarias y funcionarios que tienen que atender y darle seguimiento a los temas de seguridad que cada una de las agencias desplegada en cada país tiene que atender. Tenemos coordinadores de seguridad de área cuando tenemos varias áreas y delegados de zona. Esa es un poco la foto de lo que hay en cada uno de los países. Algunos países por su complejidad agregan más estructura, pero esta es la estructura base que yo les quería compartir. Tenemos cubiertos más de 150 países, más de 100.000 funcionarios de la ONU alrededor del mundo, más de 300.000 familiares en todos los países y, por supuesto, una de las cosas que vinimos a escuchar acá es que muchos de esos países son países de alto riesgo para trabajar y para poder cumplir con el mandato. Acá una breve reseña de cómo estamos divididos, esos 7 cuadraditos, Europa y América. Empezamos por África, eso es lo que cubre el DES de África, África del Oeste, África del Este, Medio Oriente, Asia-Pacífico, Irak. Irak tiene su propia estructura, los cuidamos mucho. ¿Sí? ¿No? Hay que darle mucha atención. Europa y América, ahí nos encontramos nosotros, ahí se encuentra México y formo parte de ese escritorio. Y por supuesto las operaciones de mantenimiento de la paz, tiene su propio escritorio y maneja la estructura operativa de gran parte de esas misiones. Normalmente las misiones de mantenimiento de la paz tienen estructura doble.
una estructura de seguridad para el personal militar y una estructura de seguridad para el personal civil. Bueno, nuestro Undersecretary General es el señor Peter Drennan. En su anterior trabajo él fue el comisionado director general de la policía de Australia. Y depende directamente del secretario general de Naciones Unidas. Es el lazo directo. Para entrar en situación, les quiero recordar esta fecha que ya la comenté, pero esta foto es de ahí. Este fue el inicio de muchas de las actividades operativas específicas y de las nuevas políticas y procedimientos que Naciones Unidas implementó para poder garantizar la seguridad en distintos niveles para sus operaciones. Nosotros dentro de Naciones Unidas no disponemos de mucho margen. Lo que hacemos, lo hacemos porque somos conscientes de que ya nos pasaron cosas. No es que hablamos sobre supuestos, o que nos imaginamos cosas, o creemos que algo puede ocurrir. Sabemos que ocurren, lamentamos muchísimo que ocurran, pero tenemos bien claro que ocurren. Somos conscientes de eso. Entonces, obviamente, no podemos hacer de que este tema tan importante como la seguridad de los trabajadores humanitarios esté dependiendo de una persona, de la creatividad de una persona, o de, como puse ahí yo, de improvisaciones o de los más o menos. ¿Sí? Hagamos esto, pero ¿por qué? No sé bien, pero intentemos hacerlo. No es eso, porque tarde o temprano esos pensamientos o esas conductas, ya sabemos que así fue y que así es, nos llevan a pagar bien cara la experiencia propia y además de que llega tarde. Entonces, para nosotros eso es inaceptable. De ahí que hemos empezado con un sistema de manejo de riesgos a través de un proceso, que se los presento acá. Ese proceso tiene 9 pasos. El primer paso de este proceso es el análisis geográfico y el análisis de tiempo. Queremos saber dónde vamos a hacer esto y durante qué periodo. No es lo mismo hacer algo en México cualquier época del año que hacerlo el 1 de noviembre. ¿Sí o no? El 1 de noviembre implica algo para México. Todos los países tienen eso. Entonces, para nosotros es muy importante saber el periodo de tiempo en el que tenemos que hacer determinada actividad. Ese es el paso 1. El paso 2 es entender la situación. El situational analysis. El paso 3 es entender qué es lo que vamos a hacer, la evaluación del programa, qué, cuándo, dónde, cómo y para qué. El paso número 4 es la evaluación de amenazas. Ahí nosotros contemplamos 5 amenazas solamente, genéricas, y después las específicas que se detecten. El Security Risk Analysis o Assessment, la evaluación de riesgo, las medidas de mitigación de riesgo es el 6, la implementación de las medidas de mitigación de riesgo es el 7 y el 8 es el riesgo aceptable. Y van a ver que yo me voy a detener ahí en algún momento. Y finalmente el monitoreo y la revisión, porque esto es un círculo, no porque se le ocurrió a alguien dibujarlo así, sino porque no se lo puede dejar solo en ningún momento, porque un cambio en cualquiera de sus variantes componentes
puede repercutir en el cambio de todas las otras variables o componentes. ¿Se entiende? Sí. Muévame la cabeza porque quiero saber si se entienden, porque por ahí hablo un idioma muy sureño. Bien. Entonces, como les digo, en este proceso yo me voy a detener para ayudarlos a ustedes a entender cómo llegamos a esos protocolos. Me voy a detener en pocos conceptos de estas 4 partes de este ciclo. Me voy a detener en el ciclo de la amenaza de riesgos, que es el punto 4, que ahí está en español ya. Me voy a detener en el 5, que es la evaluación de riesgos. Me voy a detener un poquito en las medidas. Dentro de las medidas están los protocolos. Y me voy a detener en el riesgo aceptable. Cómo llegamos a la determinación de riesgo aceptable y a evaluar los programas críticos. Tenemos un concepto que es tremendamente importante para entender esto y que se los traje acá para poder unificar criterios, porque si no les pongo esto probablemente no lleguen a entender lo que yo les vaya mostrando. ¿Cuál es la diferencia entre amenaza y riesgo? Para nosotros, la amenaza es algo que no podemos tocar y que está ahí, que es inherente a su existencia. Está ahí. Y el riesgo es algo como una plastilina. ¿Saben lo que es una plastilina? Bien. ¿Eso que se le dan a los niños para jugar? Bien. Gracias, y si no, ayúdenme a que sí. El riesgo es algo que sí puedo tocar, que puedo moldear a mi necesidad. La amenaza, sé que está, pero no la puedo tocar. Y esa plastilina que yo puedo moldear, que se llama riesgo, viene obviamente de la amenaza. No todas las amenazas se transforman en riesgo para que yo las pueda moldear. Para poder transformar una amenaza en riesgo, necesito 2 condimentos muy especiales. Y ese condimento se llama probabilidad y se llama impacto. Entonces, el riesgo es una amenaza que tiene probabilidad y que yo puedo mensurar su impacto. Si no, sigue siendo una amenaza. Lo hago bien cortito. Recién un señor acá, cuando empezó la presentación, dijo: este es un edificio, las salidas de emergencia están marcadas con flechas, etcétera, etcétera. Y todos prestamos atención. Existe el riesgo hazard, el riesgo de terremoto, el riesgo de peligro, terremoto. Pero acá todos escuchamos con mucha atención, porque nuestra conciencia dice que esa amenaza acá es un riesgo. ¿Por qué? Porque tiene probabilidad. Nos estamos acercando de nuevo al 19, prepárense porque sale con Rita, yo sé lo que les digo. ¿Sí? Tenemos un brujo que... No, mentira. Entonces, como les digo, existe la probabilidad y ya conocemos el impacto. Ya sabemos cuál es el impacto. Los edificios que se caen, la gente que pierde sus casas, los heridos, los que fallecen, ya sabemos el impacto. Entonces, si ese señor se parase en un país, no sé, se me ocurre decir, no sé, en Montevideo, Uruguay, y dice: señores, por favor tengan en cuenta, si llega a temblar, estos son la salida de emergencia, la gente se da vuelta y le dice: este señor me parece que antes de venir acá se bajó una botella de algo alcohólico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se percibe riesgo de eso, no hay antecedentes de que haya ocurrido un terremoto. Puede ocurrir,
Esa es la diferencia entre probabilidad y posibilidad. Posible es. Posible es. Ahora, probable, cuando uno pone la palabra probable, sale a buscar para atrás, corriendo, cuáles son los antecedentes anteriores. Y como no encuentra, dice, probable no. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo con este razonamiento? Acuérdense de la división entre amenaza y riesgo, porque ahora nos vamos a hacer un clavado, como dicen los mexicanos, en esta historia. Tenemos acá un poquito más de definiciones, pero no me voy a quedar en esto. Me quiero aprovechar para seguir. El método que yo les mostré del círculo, el ciclo de la evaluación de riesgo, nos permite a nosotros determinar justamente esa probabilidad, ese impacto, determinar las medidas mitigantes apropiadas, efectivas, y acá está el tema de los protocolos. ¿Sí? Así que es re importante para nosotros tener claro cuáles son las definiciones. Con las definiciones claras podemos avanzar. Bien. Este método de abordaje que yo les presenté, se los voy a mostrar ahora con un dibujito medio sui generis, pero muy entretenido, de cómo nosotros entramos en la investigación de lo que queremos encontrar para poder llegar a un resultado positivo, para poder operar en una zona compleja. Bien, este concepto nos dice que nosotros evaluamos solamente 5 amenazas genéricas, y esas son nuestras 5 amenazas genéricas. Discúlpenme que las tengo en inglés, pero no me dio el tiempo para... Una de las amenazas es conflicto armado, la otra amenaza es terrorismo, la otra es crimen, la otra es peligro o hazard, y la otra es civil unrest, o manifestaciones sociales convulsionadas, o no sé cuál sería la traducción exacta. Bien, estas son las 5 amenazas genéricas. Esto nos permite a nosotros no empezar a volar con cuestiones subjetivas, nos permite ser objetivos. Por supuesto que cada una de estas amenazas adentro tienen amenazas específicas. Yo hablo del crimen y tendría que hablar después de una amenaza específica que es, no sé, robo en la vía pública. Esa es una amenaza específica del crimen. Robo en la vía pública con armas. Esa sería otra amenaza específica del crimen. Robo en la vía pública sin armas. Esa sería otra amenaza específica del crimen. Y así son sábanas para cada una de las amenazas. Pero hasta ahora, estimadas y estimados, son amenazas. No las hemos tocado, ni las podemos mover, ni tocar, ni hacer nada. Pero acá, en este punto que es tan importante, está involucrado el talento y la creatividad y la claridad.